Bueno, yo creo que esta jornada tenía un objetivo muy claro, que era que determinadas personas que tienen un conocimiento muy concreto de los aspectos que tienen que ver con la rehabilitación, con las infraestructuras, con la vivienda, pudiesen poner en común una serie de reflexiones sobre la problemática que tiene el sector de la construcción, no solo el sector de la construcción, sino que toda la industria que hay alrededor del sector de la construcción, y pudiesen explicar o analizar cuáles podrían ser las alternativas a la actual situación. Tenemos que recordar que es un sector que ha tenido una pérdida brutal de empleo, que ha tenido una pérdida brutal de actividad, que se han cerrado muchísimas pequeñas y medianas empresas y que las grandes empresas viven gracias a su posicionamiento internacional. Yo creo que la primera parte, la parte dedicada a la rehabilitación, yo creo que se han dado alternativas, yo creo que se han hecho propuestas de por dónde puede pasar la dinamización del sector, y además yo creo que todas las propuestas han coincidido en que la inversión que podamos hacer en rehabilitación, los planes integrales de rehabilitación, supondrían de forma inmediata una creación muy importante de empleo. También se ha tocado en esta primera parte lo referente a la formación, a la recualificación, en definitiva a reinsertar en el mercado laboral a todo ese millón y pico de trabajadores que desgraciadamente han perdido su empleo y que se encuentran en muchos casos en una situación desesperada. Por lo tanto, esa primera parte, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito ya de los profesionales y de la gente que puede intervenir en este tipo de cuestiones, bueno, pues ha quedado bastante clara la alternativa. La segunda parte, que tenía que ver con todo lo relativo a infraestructuras, yo creo que se han desmontado dos mitos que hasta ahora venían pululando en este tema. Uno, que es necesario invertir en infraestructuras y que la inversión en infraestructuras es una apuesta de futuro como país, y que un país como el nuestro, si quiere tener una capacidad en el futuro mayor de producción, mayor de realización económica, necesita grandes infraestructuras, y las necesita de forma adecuada, de forma eficaz, que obedezcan a unos objetivos muy concretos, y ahí tiene que tanto el gobierno español, los gobiernos autonómicos y la propia Unión Europea flexibilizar determinadas medidas, meter dinero en el sistema para incentivar, porque además tanto en la primera parte como en esta segunda ha quedado demostrado por los datos que han dado incluso la parte de los empresarios que hay un retorno muy importante de las inversiones. Es decir, que no es un dinero a fondo perdido, que el dinero que se invierte tanto en rehabilitación como en vivienda como en infraestructuras tiene un retorno importante. Nosotros desde la Fundación estamos satisfechos, creemos que se ha cumplido el objetivo de estas jornadas, vamos a seguir trabajando en esta línea. De esta jornada vamos a editar un libro que esperemos que refleje tanto los debates como las alternativas que en esta jornada se han planteado, y por lo tanto, en principio, un grado importante de satisfacción sobre el desarrollo de las jornadas. Mi punto de vista es bien sencillo, que la rehabilitación es intensiva en mano de obra y por lo tanto no queda más remedio, porque es imprescindible sacar del desempleo a 3 millones de personas, que ir a 3 sectores fundamentales en cuanto a creación intensiva con poca inversión, que es rehabilitación, y sobre todo rehabilitación energética, que ayudaría con el ahorro energético a la financiación, empleo de la mujer, sobre todo en el sector de la asistencia a las personas mayores, lo que llamaban la dependencia, y jóvenes en las empresas, en una especie de escuela en la empresa. En la rehabilitación, ¿cómo se financia? Mediante el crédito hipotecario de alguna medida. En Inglaterra, en concreto, las eléctricas están financiando la rehabilitación con cargo al ahorro energético. Ahí hay una enorme economía, en cuanto que no importamos petróleo y gas, y una economía en cuanto mejora medioambiental por el no consumo de CO2. Créditos dentro de un gran plan, cumpliendo el objetivo europeo del 20-20-20 para el año 20, que es consumir un 20% menos de energía y emitir un 20% menos de CO2. Hemos estado hablando sobre la reforma en la rehabilitación, que es la salida que tiene el sector de la construcción para recuperar empleo. Insistimos en que sin el sector de la construcción no se podrá salir de la crisis y que no se podrá recuperar el empleo sin el sector de la construcción. Consideramos que las medidas que está poniendo el Gobierno encima de la mesa
van en el buen camino, pero no son suficientes. Por lo tanto, todavía quedan muchas cosas por hacer, tanto en dotación económica como en un programa activo que se ponga en marcha de manera inmediata. La aportación del Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo a esta mesa ha sido la relativa a explicar las líneas maestras de las reformas normativas que por una parte ha afrontado ya el Ministerio y por otra parte está en visos de conseguir en muy corto plazo para fomentar la rehabilitación edificatoria, la regeneración urbana y la renovación urbanas. Desde ese punto de vista, mi intervención se ha basado en explicar el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. He comentado que está ahora mismo en trámite parlamentario en el Congreso, se está tramitando por el procedimiento de urgencia y por lo tanto esperamos tener esta ley aprobada para el mes de septiembre de este año a más tardar. Y por otro lado he comentado también la otra norma, que es la norma que incorpora los incentivos económicos a la propia política que incorpora el proyecto de ley y que está constituido por el Real Decreto que aprueba el nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas para un periodo temporal 2013-2016. Ambas se complementan y son la apuesta decidida de este Gobierno a favor de la rehabilitación como una medida de política de vivienda para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y por otra parte también una medida para reactivar el sector de la construcción y conseguir dinamizar la economía y el empleo. Bueno, yo en concreto he planteado la situación del mercado de la vivienda desde tres ópticas. Uno, desde el mercado del alquiler, la necesidad urgente de crear un gran parque público de vivienda de alquiler y un parque privado profesionalizado. Dos, en una gran reconversión del parque existente obsoleto y sobre todo dirigirlo a la creación de ciudades geriátricas para aprovechamiento de esa vivienda y uniéndolo a servicios de dependencia, servicios de geriatría para mayores. Y la tercera gran pata es el desarrollo de grandes fuentes de financiación privada que complementen al sector público en forma de fondos de inversión inmobiliaria y grandes conglomerados financieros como los REITs que ayuden tanto a la rehabilitación como a la futura explotación de esos parques de vivienda pública y privada que permitan ampliar de forma significativa el número de viviendas y a un precio razonable para el acceso global de la población necesitada al mercado de la vivienda. Y finalmente, en el campo de la eficiencia energética para la vivienda, lo que he planteado es que hay un gran freno para el desarrollo de esta energía renovable y esta eficiencia energética, que son las compañías eléctricas, que no permiten la redacción y que vea la luz el gran proyecto que sería el balance neto, en el que las propias viviendas pudiesen ser excedentarias de energía, incluso se podía vender a las propias compañías. Cualquier actuación que pongamos en práctica de cualquier tipo de política sectorial debemos incardinarla en la crítica situación por la que estamos atravesando, donde el problema fundamental de nuestro país es el incesante incremento del número de desempleados, y a eso tendría que dar respuesta también la política en materia de viviendas. Desde mi punto de vista, siguen existiendo determinadas deficiencias en el mercado de la vivienda que hacen que ésta sea absolutamente de difícil acceso para numerosas personas, dado que no pueden obtener el crédito necesario para acceder a ella. Segundo, hay un importante número de personas en nuestro país que en un determinado momento se comprometieron a hacer frente a unas determinadas obligaciones y no pueden hacer frente tampoco a ella, y tendría los poderes públicos que arbitrar mecanismos para solucionarlo. Tercero, en el ámbito de la rehabilitación deberían arbitrarse mecanismos tendentes a, primero, posibilitar que determinadas viviendas que reúnen unas determinadas características, que fueron construidas en una determinada época y que adolecen de grandes carencias y se acercan en muchos casos a lo que podemos considerar infraviviendas, pudieran ser rehabilitadas siguiendo mecanismos similares a los que se pusieron en marcha en su momento con la remodelación de barrios en algunas ciudades, como por ejemplo Madrid,
a final de los años 80, final de los años 70, principios de los años 80. Se ha estado hablando en la primera mesa de un tema muy interesante, que ha sido el tema de la rehabilitación de viviendas, y por lo tanto, pues para nosotros todo lo que va en este sector de la construcción, lo único que vemos como medida de reducir el desempleo pasa por las dos mesas que hemos planteado: la rehabilitación de viviendas como una cuestión absolutamente clave e inmediata que puede hacerse, y un plan de relanzamiento de las infraestructuras de nuestro país.